Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al COARA su atenta invitación a la coordinación de la licenciatura en enfermería, que como siempre se ponen a hacer este tipo de trabajos, este tipo de congresos, con temas innovadores como en esta ocasión, ¿verdad? Y asignándome temas que son interesantes, en este caso asociados al género y salud mental de las mujeres. Así es que, pues, me presento. Mi nombre es Maribel Cruz Ortiz, soy profesora investigadora de la Facultad de Enfermería de la Autónoma de San Luis Potosí. Y pues doy clases en el primer semestre, en el sexto semestre y sobre todo, pues quiero decir que lo que más me gusta es que soy enfermera. Enfermera con experiencia sobre todo en la atención primaria, pero también pues en la atención de personas con enfermedad mental. Así es que creo que intentaré que toda esta experiencia que he tenido a lo largo de los años pues se vea reflejada en la presentación que haremos el día de hoy. Les quiero pedir que a lo largo de esta presentación pues tomen algunas notas si tienen dudas, observaciones, sugerencias o quieren hacer algún tipo de colaboración en esta facultad, pues con todo gusto lo pueden escribir. Esta conferencia sé que será asincrónica, así es que ustedes la estarán viendo después de que yo la grabe, pero en todo caso estarán activados los comentarios y los podré recibir a través del Teams y podremos tener contacto seguramente. Y me comprometo pues a responder a todas sus preguntas, observaciones o invitaciones incluso. O si quieren venir ustedes mismos aquí a la Facultad de Enfermería, pues todos son bienvenidos. Así es que voy a empezar a compartir la presentación y veremos cómo transcurre este tema el día de hoy. Bueno, lo primero decir que en temas de salud mental, las enfermeras estamos llamadas a ser un elemento insustituible, indispensable, sobre todo porque mucho de lo que tiene que ver con nuestra metodología de trabajo del proceso de cuidado enfermero ha nacido justamente pues en el marco de la salud mental, en el marco de la observación constante y de la relación muy estrecha con nuestros pacientes, no solamente en los hospitales psiquiátricos, sino pues en otro tipo de instancias de atención comunitaria y de atención familiar. En todo caso, creo que saber que la salud mental es un gran campo para la acción de la enfermería, pues es muy importante. Por otra parte, hablar de este tema desde la orientación o desde la perspectiva de género también es importante, puesto que hay serias diferencias entre ser mujer o ser hombre en temas de salud mental. Como podemos ver en la pantalla, pues un poco hace alusión no solamente o no predominantemente a patologías, sino sobre todo a condiciones de salud. También hay algunas patologías ahí que se describen, pero más bien en términos de los sentimientos, de las sensaciones y de las conductas que van derivando de esta alteración que ocasiona la enfermedad mental. Para las enfermeras es muy importante entenderlo, puesto que trabajamos con problemas de salud, con necesidades y no necesariamente con diagnósticos médicos, aunque es necesario insistir en que no son de suma utilidad para nuestro trabajo. También señalar que la salud mental no es solamente un tema individual, sino sobre todo pues un tema colectivo, un tema social que debe ser abordado de esa manera. Por esa razón, bueno, pues vamos a iniciar hablando un poco acerca de este concepto que es el concepto salud-enfermedad. Normalmente lo hablamos pues en los primeros semestres, cuando vamos construyendo la definición, y señalamos que es un fenómeno complejo, pero la salud-enfermedad mental también lo es, dentro del propio concepto de salud-enfermedad general. Este concepto también es de construcción individual y colectiva. Bueno, no solo el concepto, sobre todo la vivencia. Es individual, pero también es colectiva. Está asociado también al bienestar y al malestar, no como dos estados opuestos, sino como parte de un continuo que ocurre a lo largo de toda la vida. También señalar que es multidimensional y sobre todo dinámico. Se transforma no solamente con nuestro paso por las distintas edades, sino también con nuestra transformación a lo largo de nuestra vida y a lo largo de los contextos que vamos transitando. La salud mental también puede alterarse o incluso perderse, generarse malestar, generarse la exclusión, porque al ser un fenómeno tan complejo y dinámico, el entorno juega un papel fundamental. El entorno físico, el entorno social y a nuestra vida pueden llegar
factores de riesgo o enfermedades que pueden ir transformando pues nuestra situación a lo largo del tiempo. Esta construcción individual y colectiva de la salud también se transforma en una construcción individual y colectiva de qué cosa es la enfermedad mental. Por eso, en esta imagen donde se representa como una pérdida de las piezas, en realidad lo que representa es una pérdida de los anclajes sociales, una pérdida del rol personal, una pérdida del rol familiar, una pérdida de los apoyos, y en muchos sentidos es esa pérdida de los apoyos la que nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad. Así es que la salud, enfermedad mental, es un proceso complejo, dinámico, multidimensional, y hablar de él es mucho más que solo la enfermedad. De hecho, los invito a que ustedes mismos tecleen en su computadora salud mental y en automático van a ver cómo les va a salir un montón de enfermedades mentales. Hay muy poquito que hable de cómo conservar la salud mental, pero sí mucho que hable de cuáles son las enfermedades mentales, cuáles son las pérdidas que tenemos. Así es que ocurre igual que en la salud general. Se habla mucho de enfermedades y poco de salud. En todo caso, invitarles en el arranque de esta conversación a que pensemos cuántas cosas colaboran para que la salud mental se vea alterada o se pierda y se transforme en una enfermedad. Y también invitarles a que entiendamos todos, pues, que la enfermedad mental afecta a una de nuestras esferas, pero no es una entidad que nos afecte de manera total, y no sobre todo cuando se cuentan con los apoyos suficientes a nivel familiar y social. No solamente se trata de esta evolución, también se trata de otra serie, pues, de conceptos que van transformando la manera en la que nos encontramos. Cuando hablamos de salud y enfermedad mental, hay una cosa curiosa que ocurre siempre. Siempre que hablamos de una persona con enfermedad mental, la mayoría de la gente asume que no puede cuidarse por sí misma. Está incapacitado para el cuidado. Y todos nosotros sabemos que el cuidado tiene diversos niveles, que pasan desde el autocuidado hasta el cuidado sustitutivo. Así es que en el cuidado sustitutivo, pues tendríamos a una persona con enfermedad mental, gravemente alterada, en una situación aguda en la sala de urgencias. Pero no todo el mundo está ahí. La gran mayoría están en una situación en la que son capaces de llevar acciones de autocuidado, siempre y cuando, pues, las aprendan, siempre y cuando el entorno les acompañe y siempre y cuando la gente cercana a ellos, sean profesionales o familiares, también les acompañe en el tránsito de la situación aguda. Así es que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental? Bueno, en este caso hablamos de un estado de bienestar, de sentirnos bien, de sentir que encajamos, de sentir que estamos en el rol que deseamos. Es un estado en el que la persona realiza sus capacidades y en el que es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Normal de la vida, o sea, de la normalidad de la vida que cada quien tiene, porque hay mucha gente que tiene muchísimo estrés, pero en todo caso esa es su normalidad. Y aún así, de poder trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Igual que la definición general, pues esta definición, que también es de la OMS, es una definición un poco utópica. Probablemente muchos de ustedes se sienten bien ahora, pero no están haciendo todo absolutamente de lo que son capaces, porque eso es paulatino. Y a veces el entorno colabora a que nuestras capacidades no reciban el mejor recibimiento. Así es que en esta definición, que es muy limitada, pues es la que es, porque las definiciones son así, son limitadas, pero comprender y dejar claro que no es un estado individual, que en todo caso, como bien decía la diapositiva anterior, es una construcción colectiva y que también a lo largo de la historia y la cultura se va modificando. Por su parte, ¿qué es un trastorno mental? Bueno, pues son afecciones caracterizadas por una combinación de alteraciones. Y estas alteraciones tienen diferentes áreas y que por lo tanto van a tener pues diferentes conductas. Así que tenemos alteraciones del pensamiento, que pueden ser en el contenido del pensamiento. Por lo tanto, las palabras, los diálogos emitidos por alguien con un trastorno mental en ese momento, pues tendrá esta alteración del pensamiento, estas referencias quizás a algo que no existen o una realidad distorsionada.
Y hablando de realidad distorsionada, otra alteración está en la percepción. Y la percepción es a través de los órganos de los sentidos. Así es que podemos tener alteraciones visuales, auditivas, táctiles, todas aquellas que son perceptuales, olfatorias, y eso también modificar la conducta. Alteraciones en las emociones. Así es que pueden estar estas emociones muy incrementadas, por ejemplo, pues la ira o el gusto, o muy aplanadas, como ocurre en el caso de la depresión. Por supuesto, todo esto lleva a una transformación de la conducta. Así es que mi conducta puede ser demasiado agresiva, excesivamente activa, y modifica no solamente la conducta que tengo, sino las relaciones con los demás, puesto que en estas enfermedades podemos entender de muy buena forma que la enfermedad modifica mi relación conmigo misma, la manera en la que me percibo, también la relación con los demás, la manera en la que los percibo y la manera en la que actúo de acuerdo a esa percepción. Y también, pues, en relación con el entorno. Cuando hablamos de relaciones, hablamos casi siempre en esos tres niveles. La relación que tengo conmigo, con los demás y con el entorno. Y todas esas relaciones se van modificando de acuerdo a las percepciones, las emociones y los pensamientos y resultar en conductas que pueden ser percibidas o que suelen ser percibidas por los demás como conductas agresivas o conductas que implican peligro para los demás o para el entorno. Así es que lo pongo de relieve porque eso es radicalmente distinto a lo que ocurre con otras enfermedades, en donde en todo caso, pues la afectación que ocurre no se direcciona a otros, sino pues a la propia persona. Y por eso no es vista como algo tan amenazante y quizás por eso no genera tanto estigma como este tipo de enfermedades. Que por cierto, ahora que estoy hablando de estigma, me voy a regresar de diapositivas por una razón. Creo que ni siquiera dije el título de mi ponencia, ¿verdad? Así es que para que no me expulsen de este congreso y me vuelvan a juntar, vamos a hablar de estigma y discriminación de género en salud mental. Y ahora que hemos recorrido un poco hacia adelante y vamos para atrás, nos damos cuenta de que el estigma pues se genera justamente cuando no entendemos la razón de las conductas que está teniendo esta persona con un trastorno mental. Y de ahí surge la discriminación. En este caso hablaremos de cómo se generan esas situaciones cuando somos mujeres. Aquí dice de género, pero yo lo voy a centrar básicamente en el tema de las mujeres que tienen una enfermedad mental. Así es que, bueno, pues dicho eso, me voy a regresar a donde estábamos para continuar con estos conceptos iniciales que nos ayudan a clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de salud y enfermedad mental. A lo largo de esta presentación, ustedes pueden ver en los pies de las diapositivas, pues algunas referencias con artículos o con presentaciones institucionales, internacionales y nacionales, que quien quiera profundizar en el tema, pues puede acceder a él con toda confianza. Y si alguien quiere que le envíe la presentación, pues pone ahí un mensaje, se suscriben a mi página, le dan un like y entonces se las envío. Aunque pues como esta no es una página, sino el Teams, pues le dan ahí al Teams que se las ponga y se las mando. Decíamos al principio que estamos hablando en la conferencia, pues, de discriminación y estigma que generan las enfermedades mentales en temas de género. Y justamente, bueno, pues habrá que clarificar qué es género, aunque cada vez, por suerte, pues más conocemos el término. Se trata de esta construcción social y cultural que adquirimos a lo largo de la vida y se trata de los roles, responsabilidades y oportunidades que las sociedades nos asignan por el hecho de ser hombres o de ser mujeres. Y también marca las relaciones que se supone debemos establecer entre nosotros de acuerdo al rol asignado. Es muy importante y muy interesante señalarlo en el tema de la enfermedad mental, porque hombres y mujeres asumen, como bien lo dice la diapositiva, responsabilidades distintas. Así es que cuando surge la enfermedad mental, las afectaciones también tienen que ver con lo que los demás perciben, digamos, en el descuido de nuestros roles, responsabilidades y oportunidades. Quiero decir que somos radicalmente distintos.
y que si afecta a una mujer la enfermedad mental, se producirá un abandono muy severo de alguien que tiene como función un papel central en la familia. Este papel central está basado en el desarrollo de actividades de cuidado de sostén, del sostén de la vida. Así es que seguramente pues será una mujer que por la edad en la que se produce la enfermedad mental, que es predominantemente en jóvenes adultos, pues será una mujer que ya tiene muy probablemente una familia propia, hijos, un compañero y realiza un montón de actividades de cuidado de sostén. Me refiero a las que se denominan actividades domésticas. Estas que son de cocinar, lavar, limpiar, acompañar a los hijos, ayudarlos en su educación, vigilar la salud, todo lo que tiene que ver con el interior de la casa. Cuando una mujer se ve afectada por la enfermedad mental, la casa se viene abajo. Y eso, desde la perspectiva de género, es una muy mala señal, porque habla de cómo todas las labores del cuidado, o por lo menos la gran mayoría, están soportadas por una sola persona. Y cómo esta persona, al no recibir ayuda ni haber mayor implicación de otros miembros de la familia en estas labores, cuando es afectado por el trastorno mental, no se afecta a ella, sino toda la familia. Principalmente se afecta a ella por la enfermedad, pero se ve doblemente afectada porque ella ya tenía, pues, digamos, un estigma relacionado con su rol de mujer y ahora tendrá otro relacionado con su rol de género. Abandonará una serie de funciones que son indispensables para la vida. Pocas veces es sustituida, así es que la mayoría de las veces la seguirá realizando incluso en una situación de enfermedad aguda. Cuando hablamos de género, hablamos de una salud mental diferente y también estereotipada. En esta imagen que me encontré, que es de ONU Mujeres, en esta nube de palabras que está representada en dos perfiles de un hombre y mujer, podemos ver estas palabras que representan el estereotipo de quienes somos mujeres. Y ahí podemos ver cómo, pues, muchas palabras tienen que ver con la debilidad, la falta de carácter, a la que muchas veces se le asigna una participación, una cierta responsabilidad en la enfermedad mental. Así es que es probable que alguien crea que desarrollamos un trastorno mental, pues por nuestro carácter tan débil o por nuestra falta de carácter. También podemos ver cómo ahí se asigna que somos inestables. Miren, aquí justamente arriba de tierna dice inestable. Emocionalmente inestable. De manera que el diagnóstico de las mujeres con enfermedad mental muchas veces se produce de manera tardía. La gente asume que no es que estemos mal de nuestra salud, sino que así somos las mujeres de inestables emocionalmente, que por todo lloramos y que de todo nos angustiamos. Poca gente se pregunta si el llanto de las mujeres tiene que ver con su condición personal, con una característica intrínseca a su personalidad, o si tendrá que ver acaso con el entorno. En todo caso, se asume que así somos, lo cual ya de entrada es un estereotipo. Pero cuando eso se convierte en algo más fuerte, pues se asume que así somos todas las mujeres, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes, irracionales. Al ser tan irracionales, pues eso va explicando muy probablemente los primeros síntomas de la enfermedad mental. Las primeras señales se ven opacadas un poco por todos estos adjetivos. Sentimental, conflictiva. Así es que mujeres juntas ni difuntas. Porque pues si una sola genera caos con uno mismo, pues entonces con un grupo peor. Este grupo de adjetivos van configurando lo que dice la diapositiva, una salud mental diferente, estereotipada, pero sobre todo desigual. No estoy afirmando que peor, lo que estoy afirmando es que es muy diferente y estoy afirmando que es desigual en el sentido del diagnóstico temprano, pero por otra parte también en el sobrediagnóstico.
muchas cosas que en otras situaciones no serían asumidas como un síntoma o como una señal de enfermedad mental, en el caso de las mujeres sí son asumidas de esa manera. Y muchas condiciones también de los hombres en esta salud mental, también estereotipada, pues también enmascaran muchas veces situaciones que tienen que ver con los trastornos mentales. Así es que es muy importante ver cómo, en todo caso, los estereotipos no nos hacen bien ni a unos ni a otros. Aquí hay algunos de esas palabras que están en las siluetas, que están un poco rescatadas de aquellas y algunas que no corresponden del todo a ellas, sino que están de manera diferente. Bueno, pues en esta manera diferente tenemos en el estereotipo femenino cuestiones como la inestabilidad emocional, la falta de control, la incoherencia, la debilidad, la irracionalidad, la sumisión, la dependencia, el miedo y nuestro anclaje eterno hacia el espacio doméstico y familiar y una afectividad muy marcada. Así es que eso de muchas maneras, este estereotipo acerca de cómo somos y cómo nos comportamos, pues marca y dificulta tanto el diagnóstico precoz como la atención oportuna en el caso de la aparición de un trastorno. Todo eso va generando un estigma. ¿Y qué cosa es un estigma? Pues ahí lo dice la diapositiva, es una marca negativa. ¿De dónde surge esa marca negativa? Pues de una idea distorsionada, cargada de prejuicios y estereotipos. Surge de percepciones erróneas. Ya sabemos todos que los modelos mentales, es decir, la manera en la que pensamos, marca mucho lo que creemos y por lo tanto lo que hacemos. Y está fundamentado en una percepción errónea, pero sobre todo en la falta de conocimientos que generan discriminación, exclusión y maltrato. Así es que de entrada vamos encontrando claves para combatir el estigma y la discriminación. Algunos datos que nos hablan de este estigma señalan que las mujeres tenemos peores datos de sufrimiento emocional. Duplicamos el diagnóstico de ansiedad y depresión respecto a los hombres y cuadriplicamos el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Nos prescriben mucho más medicamentos que a los hombres. También, aunque la salud mental es un fenómeno complejo, como ya lo señalamos al inicio, en el que colaboran factores biológicos, psicológicos y sociales, la explicación predominante de esas diferencias, pues, es biológica. Esa explicación reducida, reduccionista, que se centra solo en lo biológico, propicia un abordaje farmacológico predominante. Así es que si estamos en medio de una alteración emocional, como la asociada, por ejemplo, a la menopausia, pues lo más probable es que eso se asigne a una alteración hormonal solamente y que por lo tanto se nos prescriban medicamentos, dejando de lado algunas otras acciones del cuidado que no le vendrían mal a nadie y que complementan o que sustituyen incluso al tratamiento farmacológico. El modelo de los determinantes de la salud también señala que hay otros factores sociales y culturales que afectan a la salud mental de las mujeres. La falta de empleo, la exclusión económica, la falta de participación política, el tema de los estereotipos a nivel cultural. Todo ello también colabora en este fenómeno. Y a nivel social, las mujeres estamos expuestas a condiciones que perjudican nuestro bienestar emocional. Así es que estos determinantes de la salud se transforman ahora en determinantes sociales. Con frecuencia estamos desempleadas o un trabajo a tiempo parcial, porque claro, hay que desarrollar todas las tareas del cuidado y además hacer estos trabajos con bajo salario o en situación de pobreza. Las mujeres vivimos más que los hombres. Nuestra esperanza de vida es mayor a la de nuestros compañeros. Sin embargo, esta esperanza de vida con frecuencia se vive en situaciones de enfermedad, discapacidad y soledad. Hay otros factores que también colaboran a esta mayor vulnerabilidad. Este modelo patriarcal predominante y dominante en las sociedades del mundo, pero mucho más en las sociedades latinoamericanas, interiorizan el rol de la mujer dentro de la familia como cuidadora única y que refuerza el estereotipo de ser distinto al hombre. Al ser distinto al hombre en relación a los derechos, bueno, pues
eso la asigna eternamente como destinada a estar al servicio del resto. Y se produce también un profundo sufrimiento emocional. Eso deriva también en una mayor carga en relación a los cuidados que necesita la familia, que necesitan los hijos, que necesita además la familia extensa. Y eso también nos coloca en una situación de inferioridad que estimula la presencia de la violencia en cualquiera de sus expresiones. Hablando justamente de esta violencia, pues esta violencia se traslada no solamente a la familia, sino también a las instituciones. Este sistema patriarcal, denominado así porque no se trata de los hombres, sino de esta serie de conductas derivadas de una cultura de dominio de los hombres, denominada sistema patriarcal, pues genera violencia cotidiana. Así es que no es sorprendente que surja insatisfacción, falta de realización personal, tristeza o angustia, que colaboran al sufrimiento emocional y también son un punto o un factor para las enfermedades mentales. Hay un círculo vicioso que genera este factor del estereotipo de género en el caso de las mujeres, puesto que ello colabora pues para que se presente también la enfermedad mental. Y hay una triple discriminación cuando este trastorno mental lleva a la presencia de una discapacidad. Es la presencia de una enfermedad mental grave de manera permanente, me refiero permanente a con falta de control, con falta de estabilidad y que por lo tanto nos conduce hacia la discapacidad psicosocial. Así es que estamos ahí frente a una triple discriminación que se posibilita por la falta de apoyos en el entorno social y la falta de comprensión del fenómeno que está enfrentando. Los mandatos de género también afectan cómo nos vemos nosotras mismas y eso estimula algo que es muy grave, que es el autoestigma. No solamente los demás me ven como alguien irreparable, alguien irremediablemente enferma y por lo tanto que no puede cumplir con sus labores ni puede ser incluida, sino que yo misma me empiezo a ver así. El modelo cultural también influye en la manera en la que nos ven, de manera que nuestras quejas o malestares normales asociados a la sobrecarga relacionado con el cuidado son vistos en muchas ocasiones como trastornos mentales cuando no lo son. Y por lo tanto se duplica la posibilidad de ser medicadas cuando quizás muchas de las respuestas pasarían por la reorganización social y la redistribución de las tareas. Así es que ya vamos viendo cómo buena parte del problema es creer que son los otros y no nosotros. El tema de los trastornos mentales no afecta solamente a las mujeres, también afecta a los hombres. Afecta también a los niños, a los adultos mayores. El tema es implicarnos todos en el reconocimiento de qué cosas son y qué cosas no son las enfermedades mentales. Las personas con enfermedad mental pueden tener esta condición de salud, pero eso no significa que no sean sanas en otro sentido. Tampoco significa que no sean atractivas. El estigma se genera cuando surgen estas percepciones que están muy lejos de ser reales, que no pueden dar cuidado y que por lo tanto ya no se pueden hacer cargo de responsabilidades o deseos, pues también es totalmente falso. Que se trata solo de un problema de los adultos también es un error, porque también surgen problemas de salud mental en los niños. Que las mujeres con enfermedad mental no pueden disfrutar de la vida de la misma forma que el resto es un error, porque la presencia de la enfermedad mental no omite que puedan ser incluidas y disfrutar de la vida como otros. Que deben estar separadas porque no son normales y deben ser atendidas en otros contextos es un error que incluso cobija a los profesionales de la salud mental que se niegan a dar la atención en los mismos contextos que el resto de las personas. Que la enfermedad mental es un fenómeno único es un error, puesto que hay una multiplicidad de enfermedades y manifestaciones que deben ser comprendidas para su atención. Que afecta todo y siempre, quizás es uno de los errores más graves. La enfermedad mental no afecta todo ni afecta siempre. Esta percepción totalizadora de la enfermedad mental excluye, discrimina y estigmatiza gravemente a las personas. Que no pueden tener trabajo ni ocupación porque no alcanzan a organizarse ni a tener la misma capacidad que el resto también es falso. Y que no pueden ser independientes
Pues claro que pueden ser independientes. Solamente que si desde antes no lo eran y su rol es asumido como un rol dependiente, pues la enfermedad mental lo único que hará será reforzar esta dependencia asumida por los demás. Frente a todas estas afectaciones, ¿por qué el cuidado de la salud mental no es aún una prioridad? En buena parte, en el caso de las mujeres, no es una prioridad porque se entiende que así somos de inestables, que así somos de conflictivas, que así somos de pesadas. También, por otra parte, se entiende que la solución pues está en darnos un medicamento y con una pastilla se cura mi angustia, mi tristeza y mi desesperación. Se cura mi depresión, cuando en muchas ocasiones lo que tengo es una sobrecarga, lo que tengo es una falta de satisfacción por la pérdida del rol o por la nula inclusión en la vida social. Así es que también pasa por entender que las prioridades en el cuidado de la salud mental se transforman cuando cambiamos la manera en que comprendemos los problemas. También es necesario entender que el tema de los trastornos mentales no solamente pasan por el autocuidado, sí pasan por ahí, o sea, sí pasa por aprender a autocuidarme. Y es muy necesario que lo hagamos, pero no solamente es un tema individual, es un tema sobre todo de determinantes sociales, es un tema de determinantes estructurales, es un tema de desigualdades en salud. Y por eso viene muy bien, pues, hablar de la vulnerabilidad en este tema desde el marco de los determinantes macro, de aquellos que generan la estratificación y la división social de clases en la sociedad. Ciertamente, la estereotipación de las mujeres como alguien dependiente, como alguien que siempre está al cuidado y dentro del hogar, contribuyen mucho, pero también la organización social contribuye a esto. También los determinantes intermedios, que en el caso de esta perspectiva de género son afectados con mucha frecuencia, puesto que hay condiciones desiguales para el acceso a satisfactores materiales. Así es que las desigualdades en salud también son diferenciales de acuerdo a nuestro género. ¿Cómo podríamos combatir el estigma? Pues una de las cosas es, por ejemplo, lo que propone este congreso, hablar del asunto, hablar del tema, como un tema de todos, no como un tema de unos pocos, y tampoco como un tema solamente biológico, sino sobre todo y predominantemente social, que tiene muchas causas y muchas expresiones. Y hablar de temas como esto que parecen que no están en el marco de la enfermedad, pero lo están, sobre todo como factores que colaboran, como factores de riesgo, como factores de la organización social, como factores de la percepción. Por ejemplo, la inequidad en el cuidado contribuye de manera sustancial. La falta de reconocimiento sobre la necesidad del cuidado, sobre su complejidad, la escasa retribución. Como pueden ver en la diapositiva, estoy hablando aquí del modelo de las 4 R's. Estas que hable de reconocer, retribuir, redistribuir, reducir, rediseñar las instancias del cuidado. La manera en la que cuidamos a las personas en este momento afecta gravemente la salud mental de las mujeres. También esa es una contribución que podríamos hablar para combatir el estigma. Hablar del autocuidado desde esta perspectiva individual, pero también hablar del autocuidado desde la perspectiva de la proporción de los recursos necesarios para poder autocuidarme. Por eso al final de la diapositiva dice que se habla de autocuidado para referirse a la práctica de actividades que las personas que quieren pueden. Yo me quiero autocuidar, pero ¿cómo podría hacerlo si no tengo tiempo, si no tengo espacio, si no tengo dinero, si mi rol está amarrado irremediablemente a una sola razón de ser, que es esta perspectiva cultural que se tiene acerca de las mujeres? Hay algunas estrategias, pero la verdad es que son estrategias que no son posibles si no se reorganiza el entorno. Reconocer, reivindicar mi espacio personal, la necesidad de mi presencia, la necesidad de mi labor, la necesidad de mi rol, no son posibles si no son acompañadas de otras acciones que van a un distinto nivel, que van a un nivel social. Por ejemplo, estas acciones de protesta por la falta de igualdad de género, estas acciones colectivas de participación en el cambio. El cambio en el rol y en la función que hoy se le asigna a las mujeres también pasa por el cambio en el rol del resto de los miembros de la familia y el resto de la sociedad. La denuncia de la violencia es una de las acciones más importantes en el tema del cuidado de la salud mental. Y dado que
la violencia está muy dirigida o predominantemente dirigida hacia las mujeres, es muy importante denunciarla y participar pues en su atención. Rechazar estereotipos es otra de estas acciones sociales que aquí llamamos revolucionarias, porque colaboran para muchas cosas. Pensar en la salud individual como desprendida del contexto social, creo que sigue siendo un error. Así es que rechazar estereotipos y además exigir igualdad, no solamente en el marco del hogar, sino sobre todo en el marco de los grupos sociales, al interior pues de las instituciones donde trabajamos, en donde convivimos. De muchas maneras podemos exigir igualdad. Más acciones que podemos seguir haciendo en el combate a los estereotipos que posibilitan también la aparición de trastornos mentales es compartir responsabilidades. Aquí se muestra, bueno, pues compartir responsabilidades en el marco del cuidado de los niños, pero también compartir responsabilidades está en el marco laboral, en el marco de las instancias en donde nos movemos fuera del hogar. Ejercer derechos políticos en donde se posibilite instancias del cuidado, instancias de la atención en salud mental, instancias de atención para la promoción de la salud mental, espacios en donde podamos convivir de mejor manera, horarios diferenciados, ajustes razonables. Y también hay un tema que, bueno, estamos haciendo justo ahora, que es prepararnos. Hablar del tema de la salud mental, del estigma y la discriminación. Involucrarnos como activistas y darle la bienvenida a una nueva manera de entender ser mujeres y ser hombres. Estas son acciones que pueden colaborar de muchas maneras a resolver situaciones como las que se leen aquí, que son una especie de reflexión, pero que también nos plantea la necesidad de preguntarnos qué está pasando con el tema de la salud mental de las mujeres y por qué las mujeres con trastornos mentales son tan estigmatizadas y tan discriminadas. ¿Será acaso porque dejan de cumplir con un rol muy necesario pero poco reconocido? Cuando vivimos por y para otros, cuando experimentamos desequilibrio entre lo que damos y lo que podemos esperar de otros, ¿no es normal acaso que experimentemos malestar y que estemos irritadas y angustiadas? Cuando sentimos que no llegamos o que no podemos cumplir esos mandatos de género, ¿no es normal que sintamos frustración, vergüenza y amargura? ¿No es normal acaso que esta presencia de cosas que los demás pueden identificar como signos y síntomas y asignarnos la etiqueta de personas, de mujeres con enfermedad mental, no tendrán una explicación en el contexto social? Y al revés también. Muchas veces sentimos estas sensaciones de frustración, de cansancio, de malestar, de irritación, de angustia, y ahora sí están asociadas a la aparición inicial de una enfermedad mental que ahora no es identificada porque se ha normalizado su presencia. En todo caso, hay una distorsión en el entendimiento de lo que está ocurriendo y eso puede ser muy grave y marcar, pues, la llegada a la solución de un problema de salud mental. Con eso quiero concluir y señalar que, en comparación con los hombres, las mujeres dedicamos menos tiempo al descanso, menos tiempo al deporte, menos tiempo a las actividades de ocio o a nuestros propios intereses. Y en contraparte, a cambio de ese menos tiempo para nosotros, dedicamos muchísimo más tiempo a los intereses de los demás, al cuidado no solamente de los demás, sino de los entornos comunes, de los entornos en los que convivimos diariamente. A estas labores de las que al principio señalaba se ha denominado actividades de sostén. Estas actividades tan demeritadas, llamadas actividades domésticas. Estas actividades que no reciben reconocimiento ni remuneración, que son compartidas por muy pocos y que en el marco de la evaluación de la salud mental ni siquiera son evaluadas cuando somos entrevistadas porque tenemos problemas de salud mental. Así es que cuando nuestra salud se resiente, acudimos al sistema sanitario, pero el sistema sanitario es insuficiente. Es insuficiente sobre todo si se centra únicamente en el aspecto biológico, en el tema del cuerpo, en el tema de las hormonas y los cromosomas, cuando no va más allá y no se implica en entender la acción del sistema social en el que vivimos, en la acción contra los estereotipos que van generando sí o sí, pues discriminación y exclusión. La atención
que nos prestan también está condicionada por el género e influye en nuestro bienestar. De manera que en la medida en la que ocurra la igualdad de género, en la que ocurra el reconocimiento al rol que jugamos dentro y fuera de la familia, en la medida en la que se transformen y surjan nuevas instituciones del cuidado, en la medida en que se estimule la participación de las mujeres y sobre todo en la medida en la que reconozcamos qué es y qué no es la enfermedad mental y qué es y qué no es la salud mental, en esa medida podremos transformar lo que vivimos actualmente. Y es una necesidad urgente porque, como decía al principio, no se trata de los otros, se trata de nosotros. Seguramente quienes participan en este congreso mayoritariamente son estudiantes, seguramente mayoritariamente de nuestras licenciaturas en salud y particularmente de la licenciatura en enfermería. Más o menos a los 17 o 18 años ingresan en nuestras facultades. La enfermedad mental tiene como promedio para su aparición, pues alrededor de los 20 años. En el caso de las mujeres, un poquito después. Si alguno de ustedes presentara un trastorno mental, y si alguna de ustedes fuera alguna de nuestras recién graduadas o incluso de nuestras estudiantes, cargando con el estereotipo de género, cargando con todo este mandato que señala que nuestras características son las que la gente dice y no las que nosotros elegimos, cargando con esta falta de conocimiento desde el sistema sanitario, ¿acaso recibirían la atención que requeriría cada una de ustedes? Cuando nos lo preguntamos de esa manera y cuando nos damos cuenta de que una de cada 4 adultas presentará un trastorno mental a lo largo de su vida, nos damos cuenta de la urgencia que representa este tema. Así es que, pues, con eso concluyo la presentación. Como les decía al principio, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, pues a través de las instancias que designe el comité organizador. Y si no, pues ahí tienen mi correo electrónico, me pueden mandar un mensajito si quieren visitarnos en la Facultad de Enfermería o si quieren que acudamos a donde ustedes se encuentren. Muchas gracias.